A ver, pensemos en el derecho. Es nuestro gran sistema para crear certeza, ¿verdad? Normas, reglas, sentencias, todo está pensado para darnos seguridad. Pero ¿qué pasa? Que todo ese edificio se construye sobre una base que es, bueno, sorprendentemente inestable, el lenguaje humano. En este análisis vamos a sumergirnos justo en esa paradoja. Normalmente, uno piensa que el mundo jurídico es un universo de reglas absolutas, de blanco y negro, un sistema donde cada acción tiene una consecuencia súper definida por la ley. Lo que se busca es exactitud, claridad, poder predecir qué va a pasar. Y aquí es donde viene el problema, el quid de la cuestión. La herramienta que usamos para construir esa certeza, el lenguaje de todos los días, está lleno de matices, de zonas grises, de imperfecciones que no podemos evitar. Es como intentar construir un muro perfectamente recto con ladrillos que tienen formas irregulares. Imposible. Vale, vamos a desglosar esto. Hay 3 problemas lingüísticos fundamentales que cualquier sistema legal tiene que afrontar sí o sí. Podríamos decir que son como 3 grietas estructurales que explican por qué interpretar la ley es mucho más un arte que una ciencia exacta. El primer problema, la vaguedad. Y ojo, que esto es importante. La vaguedad no es que algo sea confuso, no. Un término es vago cuando tiene casos clarísimos donde se aplica, casos clarísimos donde no se aplica, pero luego una enorme zona intermedia donde decidir no es nada evidente. Mira, un ejemplo de libro. Conducir en estado de embriaguez. Es obvio que alguien con un nivel de alcohol por las nubes cumple la norma, y alguien que no ha bebido nada, pues no la cumple. Pero, ¿y en medio? ¿Qué pasa con esos niveles que están ahí y ahí? ¿O con comportamientos un poco raros? Esa es la zona de penumbra, la zona de vaguedad que la ley, por mucho que quiera, no puede definir con una precisión milimétrica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la vaguedad obliga al juez a meterse, a trazar una línea y sobre todo a justificar muy bien por qué la traza justo ahí y no en otro sitio. Y esto, a su vez, tiene una cosa buena. Permite que una ley general pueda adaptarse a casos súper concretos y a los cambios de la sociedad sin tener que estar reescribiéndola cada 2 por 3. Venga, vamos con el segundo problema, la ambigüedad. Esto es distinto de la vaguedad, Aquí no hay una zona gris. Aquí lo que hay es una encrucijada, un o esto o lo otro. Una palabra o una frase puede significar 2 o más cosas completamente distintas y lo curioso es que ambas interpretaciones pueden ser, en principio, razonables. Fijaos en esta frase, es un ejemplo perfecto. A ver, ¿las cámaras eran la herramienta de la policía para inspeccionar o es que el sospechoso era el que llevaba las cámaras encima? La estructura de la frase crea 2 escenarios totalmente diferentes. Es que, dependiendo de cómo lo leas, la historia cambia por completo. Claro, esto significa que leer la ley al pie de la letra, pues a veces no sirve de mucho. Obliga a quien interpreta la norma a mirar más allá del texto, a preguntarse, ¿cuál era la intención del legislador? ¿Esto encaja con el resto de leyes? ¿Qué se buscaba conseguir con esta norma? Y con esto llegamos al tercer problema, que es quizá el más profundo de todos, la textura abierta. Este es un concepto del filósofo H.L.A. Hart, que venía a decir que todas las normas jurídicas tienen, por así decirlo, poros. El lenguaje no puede ser un tejido perfecto, no puede cubrir de antemano todas las situaciones posibles que van a ocurrir en el futuro. Es que es de cajón, ¿no? Un legislador, por muy brillante que sea, no puede adivinar el futuro, no puede prever los avances tecnológicos que vendrán, los cambios sociales. Por eso, el derecho nunca es un producto terminado, siempre está en construcción. Siempre aparecerán situaciones nuevas que pondrán a prueba los límites de lo que está escrito. Al final, la textura abierta es la prueba del algodón, la demostración de que ser juez no es como ser un robot que aplica fórmulas y ya está. Hay casos difíciles donde la ley no te da una respuesta clara. Y ahí es donde se necesita una decisión, creativa, pero siempre muy bien argumentada para llenar ese hueco. Vale, y con todo esto sobre la mesa, ¿qué pasa cuando las reglas se acaban? Vamos a ver el dilema que se le presenta al juez justo ahí, en esa zona gris donde el texto ya no da más de sí. El bueno de Hart le puso un nombre a esta zona de dudas. La llamó la penumbra. Es ese espacio donde termina lo que está clarísimo en una norma y empieza el verdadero trabajo de interpretación del juez. Y es ahí, en la penumbra, donde se libran las grandes batallas jurídicas. Y aquí viene el gran debate, la pregunta del millón. ¿Qué hace un juez cuando está en esa penumbra? Para Hart, la cosa era clara. Si la ley tiene un agujero, una laguna, el juez actúa casi como si fuera un legislador. Tiene que crear derecho para ese caso concreto. Pero su gran crítico, Dworkin, decía, de eso nada. Para él, el juez no crea nada nuevo, sino que debe encontrar el principio correcto que ya existe, que está latente en el sistema jurídico. La respuesta no se inventa, se descubre. Pero lo más interesante de todo esto no es el problema en sí, sino cómo el sistema ha aprendido a vivir con él.
No se queda de brazos cruzados, no. Ha desarrollado una caja de herramientas bastante sofisticada para navegar por estas aguas tan movidas. Ojo, que esto no es decidir por decidir, ¿eh? Hay un método. Primero se parte del texto, de la letra de la ley. Luego se abre el foco para asegurar la coherencia. Vamos, que la interpretación encaje con el resto del puzzle legal. Después se mira hacia arriba, a los principios fundamentales, los de la Constitución, que son como la brújula. Y finalmente se mira hacia atrás, al precedente, a lo que otros jueces han dicho antes en casos parecidos. Es un sistema para poner orden en el caos. Y aquí es donde le damos la vuelta a la tortilla. Resulta que estas imperfecciones del lenguaje no son solo un fallo del sistema. Vistas desde otro ángulo, son una característica esencial, una que permite que el sistema legal funcione y, sobre todo, que dure en el tiempo. A ver, imaginemos por un momento un sistema legal perfecto, súper rígido, sin ninguna duda. Sería un desastre, se quedaría viejo en 2 días. La vaguedad y la textura abierta son en realidad los mecanismos de seguridad que le dan al derecho la flexibilidad que necesita para no quedarse obsoleto. Es que esto es fundamental. Pensemos un poco cómo iban a prever los que escribieron las leyes hace décadas la identidad digital, o los algoritmos de inteligencia artificial, o los datos biométricos. Imposible, pues es gracias a que conceptos como privacidad o responsabilidad tienen esa textura abierta que podemos aplicar esos viejos principios a desafíos que son completamente nuevos. A fin de cuentas, la clave de todo no está en tener un lenguaje perfecto, porque ya hemos visto que eso es una utopía. La verdadera fortaleza de un sistema de derecho está en la calidad, la transparencia y el rigor de los argumentos con los que gestiona esa imperfección que es sencillamente inevitable. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a una última pregunta. Una pregunta que lo resume todo y que da un poco de vértigo. Si aceptamos que el significado de las leyes no está cerrado del todo, la cuestión fundamental ya no es el lenguaje, sino la enorme responsabilidad que tienen quienes reciben el poder de interpretarlo y, por supuesto, los mecanismos que tenemos los demás para controlar esa interpretación.